Hola, buenos días, mi nombre es Ingrid Perea y les voy a presentar la práctica 1 del manual de laboratorio, donde explicamos la diferencia y características de disoluciones, coloides y suspensiones. Desde niños nos han enseñado el aceite y el agua o muchas otras cosas que al momento de reposarlas no se mezclan. Aquí lo veremos desde otro nivel y desde otra perspectiva basándonos en la química. Mi nombre es Fernanda Cecilia Rendón López de la sección 14. En las prácticas de bioquímica me tocó hacer la número 2. En esta práctica aprendí a realizar preparación de indicadores de ácido, bases y las combinaciones que iba haciendo con los materiales que venían aquí. Conforme los colores iban cambiando en cada frasco que hice, me fui dando cuenta de cuál era un ácido, cuál era un neutro y cuál era una base. También vi con cómo iban cambiando conforme iban pasando los minutos, los colores iban haciendo más intensos. Entonces íbamos viendo cómo iban el procedimiento y todo eso. En la segunda parte de este trabajo, ahí utilizamos orinas y, y los colores se volvieron más intensos y aquí diferenciamos los rangos de pH de cada uno de los frascos. Aquí combinamos lo de la primer parte de la práctica número 2 con lo de la segunda parte. Entonces los colores se hicieron más fuertes a comparación de los primeros y ahí ya vimos cómo se iban subiendo los rangos de pH. Una práctica muy padre porque pues me ayudó mucho a saber y a diferenciar cuál es cada uno, cómo los podemos realizar para diferenciarlos, para saber cuáles son los rangos de pH de cada uno. En la práctica número 3 vamos a ver la identificación del almidón, que este es un polisacárido formado por unidades de glucosa unidos por enlaces glucosídicos. Es un polisacárido vegetal de dos componentes, amilosa y amilopectina, con la que las plantas almacenan su alimento en raíces, frutas y semillas. También tienen gran importancia en los seres vivos. Se encuentran en arroz, cereales y frutas. A continuación vamos a hacer unos experimentos sobre esta práctica. En el experimento número 1 identificamos el almidón presente en el agua tras la cocción de la papa. En los resultados se puede observar que al romperse e hidrolizarse el almidón en unidades más pequeñas de carbohidratos, el color azul o negro desaparece. En el experimento número 2 identificamos el almidón en la papa cruda. En el experimento número 3 identificamos el almidón en la papa cocida, lo cual podemos observar el desprendimiento del almidón. En el experimento número 4 identificamos el almidón en el arroz. Aquí ya podemos observar la presencia de almidón en el arroz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda Rangel Escobedo y en las prácticas que se nos asignaron del laboratorio de bioquímica me tocó hablar sobre la práctica de lípidos. Los lípidos son el mayor reservorio de energía y están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos son insolubles en sustancias como el agua, pero son solubles en sustancias orgánicas y como ejemplo tenemos la acetona, que es la que vamos a utilizar en el experimento. Cada alimento contiene diferentes cantidades de lípidos y esto se debe a la estructura que tiene el lípido y de los diversos ácidos grasos que puede utilizar el lípido en su estructura, y también es de acuerdo a los dobles enlaces que contiene. En el experimento se exponen varios alimentos y se visualiza la presencia de lípidos en ellos. Se utiliza una porción de alimento, una cucharada sopera, y se pone en un recipiente. Después se agrega una porción de acetona y se siguen todos los pasos que se nos indican en la práctica.
La acetona actúa como un emulgente. Esto quiere decir una mezcla de sustancias, en este caso es una mezcla de los lípidos y del agua, donde el agua al mezclarse con la acetona toma un aspecto turbio y quiere decir que hay presencia de lípidos. Y bueno, en el experimento se utiliza crema de cacahuate, zanahoria, manzana. Como fruto seco se utiliza el arándano, se utiliza papa frita, salchicha y tocino. Y también utilizamos el aceite de cocina. A continuación se exponen algunas de las imágenes donde se observa la presencia de lípidos en todos los alimentos, a excepción de la zanahoria y de la manzana, donde el agua no adquirió ningún aspecto, se quedó igual que como estaba la acetona, transparente, y en donde sí hay lípidos adquiere un aspecto turbio. Y bueno, también es importante recalcar que puede ser que se vea igual el aspecto del agua de los arándanos al aspecto del agua de la crema de cacahuate, o al aspecto igual de la papa frita, pero es importante recalcar que existen lípidos que son grasas saturadas o insaturadas, de ahí también deriva la diferencia de la cantidad de lípidos. Puede ser la misma cantidad, pero varía en la diferencia de si es una grasa saturada o insaturada. Bueno, en esta imagen se puede observar papa frita, manzana y zanahoria, que fue los primeros alimentos que yo utilicé. En esta se vierte acetona en el vaso para que actúe en el alimento y se deja reposar durante 5 minutos. En esta parte se puede observar cuando se toma un poco de la acetona de la parte superior y se pasa a un vaso limpio, donde se combina con agua y se ve si hay cambio en el aspecto del agua. En el aspecto del agua de zanahoria no hubo cambio, en el de la manzana muy poco, muy ligero, pero vemos que en el de la papa frita el agua se volvió muy turbia. En esta imagen se observa la crema de cacahuate, el aceite y la salchicha, donde ya se virtió acetona y se está dejando reposar durante 5 minutos para ver el cambio que hace cuando es combinada con agua. Y cuando es combinado con el agua observamos que los tres adquirieron un cambio en su aspecto, lo cual quiere decir que hay presencia de lípidos en los tres. Y por último tenemos tocino y frutos secos, que en los frutos secos se utilizó arándano, y en el tocino ya se vierte acetona, y también en los arándanos ya se combina con el agua y se observa aspecto turbio. Hola, voy a hablar sobre la práctica número 5. En esta práctica hablamos sobre la desnaturalización de las proteínas, ya que es importante conocer el proceso de desnaturalización de las proteínas en los alimentos, el cual es importante conocer para la digestión del organismo y para la elaboración de diversos productos. Aquí fue identificar las funciones más importantes de las proteínas, que es la función enzimática o catalítica. En la primera parte hicimos una desnaturalización de la albumina de huevo. Aquí colocamos una cucharada de clara de huevo con vinagre, y conforme fueron pasando los minutos se fue viendo cómo se iban haciendo pedacitos de la clara de huevo. Así como a los 3 minutos empezó a hacer todo eso, entonces el vaso quedó así lleno de pedacitos de la desnaturalización que se hizo en esa parte. En esa parte vimos como a los 3 minutos fue cuando nos dimos cuenta que se precipitó la clara de huevo con el vinagre. A los 5 minutos pues ya así quedó con la precipitación que se realizó.
En la segunda parte realizamos una desnaturalización de la caseína de la leche. Aquí la hicimos una combinación de leche con vinagre y empezamos así a mover el vaso y conforme íbamos moviendo el vaso, la leche se iba quedando como pegada al vaso, como si estuviera echada a perder. La tocabas y se hizo cebosa, o sea, en el dedo se quedaba así como pegostiosa o así pues como con grasita y quedaba así como con grasa y a la vez se veía como una reacción o como si fuera algo arenoso, así quedó en alrededor del vaso. Segunda parte de esta práctica realizamos una actividad de la catalasa en la cual utilizamos papa con agua oxigenada y jabón líquido. Al momento de estar moviendo, revolvimos durante 5 minutos y conforme iban pasando los minutos se fue llenando de mucha espuma el vaso y la papa se iba quedando abajo. Llegó un momento como ya al segundo minuto y ya el vaso iba a más de la mitad de tanta espuma que realizó. Aquí para mí yo digo que fue una reacción del agua oxigenada, que es así como burbujienta, y a la vez del jabón líquido que hizo la reacción de la espuma. Entonces, al final se quedó una división y la papa nunca se movió del lugar ni nada, se quedó hasta abajo y se dividió como el agua con toda la espuma, 1 centímetro de agua y como 5 centímetros más de pura espuma. En estas prácticas, pues pude aprender lo que es lo que fue la desnaturalización de los alimentos, de cómo se secaron, de la sensación que hubo así como cebosa, este y de todo eso de tantas precipitaciones que pudo haber en estos procedimientos que realicé. Y la última pues también estuvo padre porque pues nunca me imaginé que fuera a haber tanta espuma y pues se veía a la vez, quedó un color padre y así. Práctica número 6. Extracción de ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética y esta molécula tiene estructura de doble hélice. En su estructura contiene un azúcar que es la desoxirribosa y grupos fosfatos. A su vez contiene 4 bases que es la adenina, timina, guanina y citosina. Las 2 cadenas se mantienen unidas gracias al enlace que hay entre las 4 bases, adenina con timina y citosina con guanina. El orden de estos es lo que genera la información genética y da las características específicas de cada ser vivo. En este experimento se realizará la extracción de ADN del tejido vegetal mediante el uso de técnicas sencillas para observar el aspecto que se presenta y corroborar su estructura fibrilar. Se puede observar el ADN como hilos blancos.